Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar de un tema que está redefiniendo la manera en que las empresas se preparan ante los desafíos del futuro. La auditoría interna basada en riesgos, pero vista desde la perspectiva de la alta dirección. Y es que en un entorno cada vez más complejo, digital y por supuesto regulado, la auditoría interna ya no solo se trata de revisar procesos o bien detectar fallas, ya que se ha convertido además en una herramienta estratégica para anticipar riesgos, generar confianza y fortalecer la toma de decisiones en todos los niveles. Así que para hablar de ello, tenemos el gusto de recibir al maestro en Administración de Empresas, Gabriel Mojarro Bolaños, contador público certificado y miembro de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta charla. Gracias, Víctor. Un gusto conocerte y también aquí agradecido con el colegio por la oportunidad y con la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo por la facilidad también otorgada. Agradecidos contigo, por supuesto, con la participación. Y déjenme decirles que con más de 3 décadas de experiencia en auditoría, control interno y dirección corporativa, Gabriel hoy nos compartirá cómo la alta dirección puede aprovechar la auditoría interna basada en riesgos para convertirla en un verdadero aliado estratégico del negocio. Así que comenzamos, maestro Gabriel, adelante. Dinos, ¿de dónde partimos? Bueno, un poquito mis antecedentes. Tuve 20 años participando en Deloitte, en auditoría externa. Actualmente estoy colaborando en una empresa desde la alta dirección. Llevo 10 años ahí participando y ahora sí que he visto ambos lados de la moneda, ¿no? En la auditoría, obviamente en la praxis, y la dirección, ¿no? La alta dirección, pues también en la práctica, ¿no? Precisamente, pues busco cómo conjuntar ambos elementos de la moneda, en esta charla. La auditoría interna se ha convertido en una función estratégica indispensable en las organizaciones debido al entorno empresarial cada vez más dinámico, digitalizado y regulado. Ya no se limita a la revisión de procesos tradicionales. Ahora su papel abarca desde la prevención de pérdidas inesperadas como fraudes corporativos o fallas en la ciberseguridad hasta la evaluación proactiva de riesgos en escenarios de alta complejidad como adquisiciones, nuevas tecnologías o crisis reputacionales. Este último punto me llamó la atención. Crisis reputacionales. Últimamente, lo que hagas o dejes de hacer puede afectar a tu compañía. ¿Realmente ponemos o las empresas o los directivos ponen el foco en este tipo de crisis o pueden minimizarlos y decir, bueno, es que esto le pasó a él, pero porque es más grande, es más visible, a mí no me va a pasar? Mira, todo parte obviamente de la evaluación de los riesgos, es decir, no todas las entidades son susceptibles de los mismos riesgos. Okay. O sea, por principio de cuentas, sí, en la evaluación inicial e identificación de riesgos tendría que estar focalizado, identificado que te aplica a ti. Como entidad. ¿Para qué? Pues para de ahí partir y establecer una actividad de control con la cual puedas minimizar este riesgo. Como bien lo comentas, pues a últimas fechas pues han existido muchas o varios casos de este tipo de situaciones, ¿no? Hablemos propiamente de Casa de Bolsa Vector, Banco Base, Cibanco, que pues obviamente por un tema reputacional identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues los conllevó a una pérdida de la credibilidad con sus clientes y pues actualmente pues ya con prácticamente la desaparición en este caso de Cibanco, ¿no? Ya se acaba de decretar que les eliminaron la licencia, ¿no? Para funcionar. Y dejaron de operar. Y con ello, obviamente, pues dejan de operar, pues que conlleva, pues obviamente, la pérdida de la institución, ¿no? En el caso de lo que también refieres de las nuevas tecnologías, específicamente, ¿qué escenarios estamos visualizando cuando se trata de, en esta auditoría basada en riesgos, auditoría interna, qué escenarios pueden generar o ser susceptibles de generar un conflicto y anticiparnos a él? Precisamente acaba de salir un artículo publicado en Australia con la firma Deloitte, donde brindaron un informe que al parecer concluyó el gobierno australiano que lo habían realizado directamente emanado de inteligencia artificial. Estamos hablando del uso de nuevas tecnologías y bueno, el gobierno australiano pues protestó obviamente por los resultados obtenidos, pues que no eran propiamente los contratados, ¿no? Entonces creo que ahí hubo ya un tema de reconocimiento también por parte de la firma y bueno, pues con la consecuencia de lo que conlleva, ¿no? Pérdida de credibilidad, no sé, ahí creo que hubo una reducción en el tema de honorarios, por señalar algunos casos. Claro, de esta información que
tal vez se la dejamos a un software o un equipo que consideramos iba a facilitar el trabajo y terminó por complicar todo el escenario, ¿no? Correctamente, o sea, por apoyarnos ahora sí que de más en las nuevas tecnologías, ¿no? Digamos que no estoy diciendo y no apoyo obviamente el hecho de que Deloitte se haya basado en esto 100%, pues obviamente será un tema que ellos tendrán que enfrentar o que responder. Yo simplemente pues es lo que di lectura a este artículo y me limito a eso, ¿no? Claro. En lo que tiene que ver con la complejidad de las adquisiciones, ¿a qué se refiere? Bien, es muy común el hecho de adquisiciones de empresas o grupos. Últimas fechas, pues bueno, estaba por adquirirse una parte de las acciones de Citigroup que se cayó, entonces precisamente el día de hoy la negociación, al parecer pues se les hizo poca la oferta, no la quisieron tomar. Este tipo de situaciones son las que conllevan ese tipo de situaciones, digamos. ¿Se cayó la oferta del empresario o la que tenía el Grupo México? La del empresario. La del empresario se cayó. Exacto. Y era la que sonaba más firme, de hecho. Es la que sonaba, sí, exactamente, ya hubo repercusiones también por ahí en la bolsa en ese sentido y pues bueno, todo es un riesgo. Aquí lo importante es identificarlos de manera oportuna para establecer controles que nos lleven a mitigarlos. En estos ejemplos de los que has señalado, Gabriel, ¿se pudo hacer algo para saberlo antes? Lo importante es la preparación. No con esto queremos decir que exista una bolita mágica que te ayude a adivinarlo. Okay. Pero sí te puede ayudar a prevenirlo, ¿no? Comentamos previo a la entrevista, pues el caso del barco hundido, ¿no? Sí. Si hubieras identificado los riesgos que podían llevar a hundir un barco, pues a lo mejor estando en alta mar, pues hayas tenido todas las previsiones necesarias, ¿no? Para evitar que el barco se hundiera. No ya estando en alta mar, cuando el barco se está hundiendo, empezar a investigar qué fue lo que sucedió. Digo, demasiado tarde, ¿no? Es imposible saber que el barco se iba a hundir, pero sí es posible saber qué puedes hacer para que el barco no se hunda o minimizar la probabilidad de que se hunda, ¿no? También algo importante es, mencionabas, este tipo de escenarios regularmente no ocurren de las medianas empresas hacia abajo, sino que más bien se dan en grandes empresas. Sí, esto es por el grado de madurez de las empresas. Digamos que empresas chicas a medianas son muy pocas las que tienen, la verdad, este enfoque de auditoría interna basada en riesgos. Es común o muy común encontrarlas en niveles de empresas grandes, donde ya existen departamentos creados, obviamente con personal capacitado, sujeto a evaluación constante, a diferencia de las pequeñas empresas o medianas, donde en ocasiones puede llegar a existir esta área de auditoría interna, pero donde no se le da el enfoque de auditoría basada en riesgos y simplemente pues obedecen instrucciones de algún accionista o instrucciones en particular, ¿no? Digamos, de algún miembro del consejo, sin una metodología clara. Sí. Este punto específico, el de que el accionista determina en tomar medidas sobre algo en concreto, y digo concreto entre comillas porque a veces son, me decías, suposiciones, avisos, alertas que llegan de, digamos, informantes, por así mencionarlos, pero no tienen como un sustento, algo que nos permita de verdad tener que ir a buscar el origen de un problema, sino especular, primero que existe un problema y tratar de encontrarlo y a lo mejor estamos peleando con nuestra sombra o con fantasmas. Correcto, sí es la pues muy conocida frase del soplón, ¿no? De donde pues llega y tiene manera de a lo mejor de acercarse por ahí a alguno de los accionistas. Pudiera ser de buena o de mala fe, no lo sabemos, pero pues le comenta cierta situación, ¿no? Donde el accionista dice, caray, pues a lo mejor sí puede haber algún tema y pues comienza obviamente pues primero pues a lo mejor contratando a alguien que él cree que es un experto, y diciéndole, oye, es que me dijeron esto y malamente pues el experto que contrata pues se enfoca obviamente a atender el problema para el cual lo contrataron, ¿no? Y pues con el resultado que puede ser bueno o malo, satisfactorio, no lo sabemos porque no conlleva una metodología, sino a una simple atención a algún rumor que escuchó el accionista, donde los resultados pues pueden ser inciertos, ¿no? A diferencia, y recalco el tema de esta conversación, de una auditoría interna basada en riesgos, con una metodología clara, con riesgos identificados, con controles adecuados a la mitigación de esos errores y pues obviamente que conllevaría a un resultado más cierto
o más pensado o más evaluado. Muy bien, pues nos vamos a quedar hasta aquí para poder escuchar un mensaje importante que tiene el Colegio de Contadores para nosotros y los oyentes. Regresamos enseguida de la pausa, ¿te parece? Adelante, Víctor. Vamos a hacer este corte rápidamente, no nos tardamos, volvemos enseguida. La Semana de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, llega con una agenda poderosa para todos los profesionales del ámbito contable, fiscal y financiero. Del 3 al 7 de noviembre, participa en conferencias presenciales y virtuales que te mantendrán actualizado en temas como la reforma antilavado, acuerdos conclusivos, activos intangibles y las nuevas tendencias del ejercicio independiente. Es tu momento para reforzar conocimientos, ganar puntos DPC y fortalecer tu prestigio profesional con el respaldo de nuestro colegio. No dejes pasar esta oportunidad de crecimiento. Registra hoy mismo tu participación en la página web del Colegio de Contadores que ya conoces, o llama al 33 36 29 74 45. Semana de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2025. Aprendizaje, actualización y liderazgo que impulsan tu carrera. ¿Buscas subir de nivel profesional? Te cuento que la especialidad en auditoría gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, es justo lo que necesitas. Son 316 horas frente a docente, o con clases por videoconferencia interactiva los martes y jueves de 4:30 a 8:30 de la noche. Comenzamos el 9 de enero de 2026. Con nosotros aprenderás sobre marco legal, control interno, métodos cuantitativos, auditoría financiera, auditoría de desempeño, auditoría forense, especialidades y mucho más. Es ideal si ya estás trabajando en contabilidad, control interno, auditoría, presupuesto u obra pública, o si quieres entrarle a todo eso en serio. Al finalizar podrás aplicar normas nacionales e internacionales, hacer auditorías integrales, de cumplimiento, de desempeño y de obra pública. Un combo completísimo con enfoque ético y profesional. Envíanos un mensaje de WhatsApp al teléfono 33 17 47 76 42 o si lo prefieres llámanos al 33 36 29 74 45. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al magno evento de Beneficencia 2025, Sumando Talentos, Restando Tristezas, una experiencia con causa que une corazón, compromiso y vocación de servicio. Vive una jornada inolvidable donde el talento, la generosidad y la solidaridad se transforman en esperanza para quienes más lo necesitan. Contaremos con expositores de renombre, actividades especiales y la participación activa de nuestra comunidad contable, todo en un ambiente de unión y empatía. Este evento no solo es una oportunidad para aportar, sino también para inspirarte, conectar y ser parte de algo mucho más grande. Acompáñanos este próximo 28 de octubre y demuestra que cuando sumamos talentos, podemos ayudar todavía más. Para más información e inscripciones, visita la página web cspg.org.mx o llama al 33 36 29 74 45 extensión 102. También te atendemos por WhatsApp en el número 33 18 46 24 08. Recuerda que estamos a solo un mensaje de distancia. Estamos de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en la charla con nuestro invitado, Gabriel Mojarro Bolaños, maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, miembro de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Después de analizar en síntesis lo importante que es el que esta auditoría interna basada en riesgos tenga una perspectiva sobre todo de análisis desde los mandos, desde la alta dirección
revisión de la compañía, pues regresamos al tema para entender, por ejemplo, Gabriel, el mercado actual, decía, se espera que la auditoría interna no solamente identifique riesgos, sino que también ponga soluciones. Si estamos trabajando para ese objetivo, ¿a qué soluciones en teoría tendríamos que llegar? Precisamente a disminuir los riesgos. ¿A qué me refiero? Tú puedes identificar un riesgo de que no se esté generando la información o de que no se genere la información de manera oportuna o con la calidad adecuada, ¿no? Ponerle la solución es precisamente identificar que la actividad o el control establecido pues no esté operando o no se esté realizando. La solución es conllevar pues obviamente al cumplimiento de este objetivo, que es tener información oportuna y verídica, ¿no? De esto también va a depender mucho la capacidad del auditor interno para establecer las recomendaciones que estén originando este problema. ¿A qué me refiero? El auditor interno tiene que ser una persona experta en la materia y hablando o entendiéndose como auditor interno como experto en conjunto. Es decir, un auditor interno no es un equipo de una sola persona, sino tradicionalmente tiene que ser un equipo multidisciplinario que contemple todos los conocimientos, habilidades que se deben requerir dentro de la empresa para poderlos auditar y detectar riesgos de manera oportuna. En este caso, o hablando de la información financiera, bueno, si no se está generando de manera oportuna la información financiera, debe establecer las recomendaciones que permitan, obviamente, a quien esté preparando la información, tradicionalmente el contador, pues para ponerle remedio a este tipo de situaciones, ¿no? O bien identificar a lo mejor algún problema de personal, donde pues obviamente esté saturado el contador y que le esté impidiendo a él la preparación oportuna. Esa es la tarea precisamente del auditor interno, ponerle las soluciones también al problema, ¿no? O ser a lo mejor un respaldo dentro de la organización para lo que alguien no se atreve a decir, pues él mencionarlo en un informe que llegue obviamente a la alta dirección para que se logre el objetivo de tener la información de manera oportuna y verídica. El impacto que tiene esta auditoría interna en la imagen pública de las empresas se dice también que es significativo. ¿Qué beneficios obtienes, por ejemplo, cuando realizas este trabajo de revisión, de análisis en la compañía? Los inversionistas tienen mejor información, pero eso te da más confianza, más certeza, transparencia. ¿Qué obtienes? Sí, digo, un escenario sería obviamente y como principal interesado los accionistas, pero también pudiera enfocarse el tema de terceros, digamos, inversionistas, ¿no? Donde pues a lo mejor, y regresamos al tema ahorita de casa de bolsa Vector, por ejemplo, donde pues ya no existe una confianza, pues ya no se diga de la empresa, ¿no? Sino de sus directivos, de las personas que están ahí adentro, y el resultado que fue, pues que muchas personas pues empezaron ahí a sacar sus recursos, ¿no? Lo mismo en Cibanco. Entonces, este tipo de pérdida de credibilidad pues conlleva, te digo, de manera general, pues a todos los que están involucrados dentro de esa empresa. Tengo entendido también que nos decías tú que el Instituto de Auditores Internos tiene ya una especie de matriz que nos permite entender el proceso clave de la auditoría interna. Claro, mira, este proceso incluye identificar el riesgo en el que se detectan eventos, condiciones o situaciones que podrían afectar adversamente a la organización. Otro elemento de esta matriz sería la evaluación de impacto y probabilidad. En este proceso se analiza la magnitud del efecto potencial y la posibilidad de que ocurra o la probabilidad. Otro elemento es la clasificación o priorización, donde se asignan niveles de criticidad para decidir dónde enfocar los recursos de la auditoría. Y por último, otro elemento es la documentación y revisión continua, ya que el entorno cambia constantemente, por lo que la evaluación debe ser dinámica y revisada periódicamente. Sobre la clasificación o priorización para saber los niveles de qué tan crítico es la problemática que se pudo detectar, esto te ayuda entonces sobre todo a lo que decíamos hace rato, que las baterías se enfoquen a una sola área donde tenemos un problema y no estar distrayéndonos, perdiendo a lo mejor tiempo en todo este procedimiento en 3, 4, 5, sino que solamente te enfocas a un solo punto. Mira, el objetivo de la matriz es segmentar los riesgos en cuanto a ocurrencia y probabilidad, es decir, desde baja probabilidad, mediana probabilidad o alta probabilidad, y a su vez también evaluar el impacto que el riesgo pueda tener, también evaluado de igual manera, desde muy bajo, bajo o medio. Y al efectuar esta matriz, tú vas a identificar aquellos riesgos
que sean altamente probables de ocurrir y aquellos que tengan un alto impacto o muy, muy alto impacto, con lo cual tú vas a poder definir qué son los que tienes que atender de primera mano y a lo mejor ir disminuyendo el alcance de la revisión conforme los riesgos vayan siendo menores hasta que tú llegues a un nivel en el cual puedas convivir con ese riesgo, o sea, un riesgo residual permitido, obviamente ya sea por el consejo de administración, por el consejo de accionistas o con quien tenga las facultades para definirlo dentro de la organización, donde digan, bueno, yo puedo ya convivir con este riesgo o puedo convivir ya con este riesgo inherente de lo que resulta de la evaluación de mis riesgos, para de ahí ya tener definido, obviamente, y partir a tu planeación de auditoría, ¿no? Con base en riesgos. ¿Debe preocuparnos el que tiene más alto índice de probabilidad de ocurrir o el que es de más alto riesgo? O dependiendo del escenario y en cada empresa, nos tenemos que decidir por cuál atacar primero. Donde confluya, obviamente, el alto impacto y la alta probabilidad, o sea, donde el riesgo sea altamente probable y que sea de alto impacto, te puede llevar a lo mejor con la pérdida del negocio, de la credibilidad, como lo que pasó con esta casa de bolsa, es donde tienes que estar enfocado. Por ejemplo, ¿qué detonó esta situación en la casa de bolsa? Problemas de lavado de dinero. Entonces, ahí que se pudo haber identificado o qué pudo haber fallado. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó, es un simple ejemplo. Bueno, pues que no se establecieron los controles adecuados en su momento para la selección de clientes, ¿no? Donde pues a lo mejor hubo algún infiltrado. Donde no se identificó adecuadamente el beneficiario controlador, que es algo que te pide obviamente la regulación para poder abrir alguna cuenta de inversión, y pues se fueron ahí haciendo el caminito hasta que esto llegó al Departamento de Tesoro en Estados Unidos, se identificó que estaban haciendo operaciones no identificadas y con el consecuente resultado negativo, ¿no? Claro. Entonces a eso me refiero, pues donde exista un alto impacto con alta probabilidad de ocurrir, esos son los que se tienen que atacar primero. Y en escala descendente, pues bueno, ya continuarían los de medio impacto con alta probabilidad y después los de bajo impacto con alta probabilidad y así en escala descendente hasta bajo impacto, bajo probabilidad, donde esos son los que a lo mejor que se tienen que evaluar para definir si se revisan o no, si puedes tú convivir con ese riesgo mínimo. ¿Y a qué me refiero con la aplicación de esta estructura? Hay que recordar que los recursos siempre son limitados en todas las organizaciones, ¿no? El hecho de no tener una metodología clara o establecida, pues te puede llevar al hecho de desperdiciar recursos que estamos mencionando, pues de que son limitados. Y puedes llegar a utilizar recursos buenos donde no se requieran o viceversa, ¿no? Donde sí se requieran, pues que no tengas recursos. Entonces, ese encontrar a través de esta matriz, obviamente la selección de los riesgos que son o tengan probabilidad más elevada de ocurrir y que te impacten de manera más significativa en la organización. Y ya para prácticamente también despedirnos, maestro Gabriel Mujarro, no hemos abordado otro tema que es también crucial, me parece, la ciberseguridad y la protección de datos, porque hoy, en este mundo tan globalizado, interconectado, pues sí hay mucha tecnología, hay inteligencia artificial, pero de repente sigue habiendo huecos y grupos de hackers exprofeso buscando encontrar una vulnerabilidad en una empresa para decir, te tengo, estás en mis garras y hoy eres mío, necesito que me des una recompensa, te voy a chantajear, no sé. Esa parte también es importante que se mida, ¿no? No, claro. Y debe formar parte también de esta matriz de valoración del riesgo. Obviamente no se limita únicamente a empresas privadas, sino también ocurre en empresas públicas, ¿no? Me viene a la mente hace poco, ocurrió en el caso de Pemex, por ejemplo, ¿no? También con esta extracción de datos, ¿no? De datos, exactamente, donde también pues conllevan obviamente a buscar algún beneficio de parte del gobierno. Entonces, no es limitativo a empresas privadas, es empresas públicas y obviamente tiene que formar sí o sí parte de la evaluación o la valoración del riesgo de cada entidad. Y obviamente, pues establecer los controles que se requieren pues para limitar, ¿no? Para no estar tan sujetos a este tipo de eventos que puedan desencadenar en una pérdida económica al pagar algún rescate, ¿no? Que obviamente lo que queremos que no suceda, pero hay que prevenirlo con tiempo. Me hiciste recordar, maestro, el caso de
más reciente aquí en el estado de Jalisco del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, cuya base de datos también fue vulnerada. Y yo, por lo que percibí de toda esta información, es que realmente la institución no había tenido una revisión previa, es decir, había siempre navegado con pues su bandera de ser una institución pública que a lo mejor se sentía no vulnerable. Decía, bueno, pues es que a mí qué me pueden afectar si yo pues presto servicio público. Y también estuvieron ahí, ¿no? Fueron afectados. Correcto, mira, y es parte de lo que mencionábamos en la charla, de que auditoría interna tiene que estar conformada por un equipo multidisciplinario. Tradicionalmente, ¿qué es lo que se estila? Es conformar el departamento de auditoría interna por un contador. Y resulta ser que el contador, pues es el saberotodo, ¿no? El todopoderoso. El todopoderoso. Entonces, pues desde aquí estamos identificando que tienes un riesgo en auditoría interna, ¿no? Porque un contador, les digo, yo soy contador, pero pues obviamente no tenemos los conocimientos, las habilidades necesarias que requiere un ingeniero en sistemas, obviamente enfocado a prevenir ese tipo de riesgo. Entonces, de entrada, ¿con qué otro elemento tendría que contar un departamento de auditoría interna para minimizar este riesgo? Un ingeniero en sistemas, no es un experto, obviamente, que esté ahí enfocado a mitigar este riesgo, ¿no? Conocer las vulnerabilidades, las más recientes actualizaciones. Exactamente. Y esto lo podemos extrapolar, obviamente, a todas las funciones dentro de la organización, porque hay funciones, pues, obviamente, financieras, de sistemas, reputacionales. Entonces, pues sí se requiere, digamos, un muy buen equipo multidisciplinario enfocado a la prevención de riesgos de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia primordialmente. Hasta me hiciste pensar en el encargado de relaciones públicas, ¿no? Correcto. Por la parte de la reputación, ¿cierto? Es tener todo un equipo completo interno para poder atacar todas las áreas cuando sea necesario o, más que atacar, prevenir que ocurran los conflictos. Sí, o tener previsto, pues, qué hacer ante un caso de estos, ¿no? Y no estar ahí a última hora buscando y qué hacemos, ¿no? Cuando a lo mejor ya tienes la presión de las cámaras, la presión social y qué respuesta vas a dar, ¿no? Claro. Pues antes de despedirnos, ¿cuál será tu mensaje final para quien nos está escuchando? Sobre todo, si yo te preguntara qué quieres que se les quede grabado, ¿qué me dirías? Pues con lo que arrancamos. Auditoría interna basada en riesgos es un enfoque primordial que toda la organización o todas las organizaciones deben perseguir, obviamente, para mitigar sus riesgos. Con esto quiero puntualizar de manera clara que el hecho de perseguir una metodología establecida, enfocada con este principio, los va a llevar a la obtención de grandes resultados y sobre todo lo que buscamos, mitigar riesgos. Gracias por la conversación y por el análisis esta ocasión en el podcast del Colegio de Contadores. Invitado para la siguiente ocasión, cuando nos quieras acompañar, el contador Gabriel Mojarro Bolaños. Ustedes han escuchado a nuestro invitado, que es también maestro en administración de empresas y miembro de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos vamos, Gabriel. Muchas gracias. Un gusto, Víctor. Saludos a la audiencia y pues aquí estamos a la orden cuando se requiera. Gracias también a usted que nos ha acompañado en este episodio. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien, lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.